En la clase anterior concluíamos señalando las partes o apartados que son propios de una constitución. Tengo acá en mis manos algunas constituciones y quiero compartir con ustedes un poco de lo que estamos conversando. Por ejemplo, tengo acá en mis manos la constitución peruana. Y la constitución peruana tiene un preámbulo, que dice lo siguiente: el Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente constitución. Muy breve. En la primera parte, en el título primero, la Constitución del Perú lo destina inmediatamente a los derechos fundamentales de las personas. Inmediatamente. Posteriormente, el capítulo 2 el capítulo 1 es derechos fundamentales de la persona. El 2, derechos sociales y económicos. Luego, en el capítulo 3, los derechos políticos y los deberes. En el 4, la función pública. Entonces, por lo tanto, a ustedes les puede quedar claro cómo se estructura la Constitución en el Perú. Capítulo 5, el Estado, la nación y el territorio. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en Colombia? Colombia también tiene un preámbulo. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro del marco jurídico, democrático y participativo, que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución política. Título 1, miren, de los principios fundamentales, al tiro. Colombia es un Estado social de derechos. La soberanía reside esencialmente en el pueblo. Título 2, de los derechos y las garantías y los deberes. ¿Ve? La parte dogmática, al tiro. Al tiro. De los derechos sociales, económicos y culturales. De los derechos colectivos y del ambiente. De la protección y aplicación de los derechos. Y luego ya entramos en la parte más bien orgánica. ¿Qué pasa con la Constitución ahora española? Esta también tiene preámbulo. Fíjense. Dice que la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conformes a un orden económico y social justo, consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones, promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida,
establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución. Y ahí nos dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. El castellano es la lengua española oficial del Estado. La capital del Estado es la Villa de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tengo la Constitución de los Estados Unidos. Y esta Constitución dice, no dice que es un preámbulo, pero evidentemente esto es un preámbulo. Dice: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, estatuimos y sancionamos una Constitución para los Estados Unidos de América. Todos los poderes legislativos otorgados en la presente Constitución corresponderán a un Congreso de los Estados Unidos, que se compondrá de un Senado y de una Cámara de Representantes. Esto está dicho en 1787. Por eso entonces que cuando yo les sostengo que tenemos que desterrar en este proceso constitucional la idea refundacional que siempre nos ha animado, creo que sería un profundo error. Si uno mira las constituciones de los otros países, se dará cuenta que normalmente ellos parten de la premisa de que todo lo pasado puede que esté desajustado históricamente, puede que esté desarraigado políticamente, pero no hay ninguna duda que el pasado ha sentado las bases de lo que hoy día somos y de lo que en el futuro queremos. Por esa razón es que traje a colación esto, para que ustedes se den cuenta que cuando trabajemos con miras a dilucidar las cuestiones de si vamos a necesitar o si necesitamos fuertemente una nueva constitución o solo una reforma, tenemos que ser súper claros en que nuestra línea argumental reconozca una historia, reconozca una trayectoria constitucional. Y vuelvo a insistir, con sus muchas luces y también con sus sombras. Poder constituyente. El poder constituyente, en definitiva, es aquella fuerza, es aquella energía que tiene la eficacia de instaurar por primera vez una constitución y de modificarla en el tiempo. Por eso que nosotros vamos a trabajar en otra cápsula, con otras diapositivas, el llamado poder constituyente originario del poder constituyente derivado. Por lo tanto, es importante tener claro que el poder constituyente es el llamado a instaurar una carta fundamental y posteriormente, con el devenir del tiempo, modificarla, adaptarla a la realidad económica, social, histórica, política, ambiental que se vaya desencadenando. Entonces, el punto es cómo trabaja este poder constituyente. ¿Cómo este poder constituyente se puede plasmar? Pensando en los procedimientos, dejando de lado, insisto, los procedimientos monárquicos de cambios constitucionales,
los procedimientos autocráticos de cambios constitucionales, quedándonos simplemente con los procedimientos democráticos para establecer una nueva constitución, es posible reconocer dos caminos o dos posibles caminos. Un primer camino es el camino de la Asamblea Constituyente y el segundo camino es el camino del referendo o plebiscito. En cuanto a la Asamblea Constituyente, la Asamblea Constituyente la integran ciudadanos que han sido elegidos, o los ciudadanos más bien dicho, en elecciones libres, competitivas. Eligen a los miembros que conformarán la Asamblea, quienes serán los encargados de elaborar la nueva Constitución. Este procedimiento se utilizó para la Constitución de los Estados Unidos de América, para la Constitución francesa de 1791, 1848 y 1875, para la Constitución italiana de 1947, para la Constitución peruana de 1979, para la Constitución de Brasil de 1988 y para la Constitución de Colombia de 1991. Por lo tanto, cuando nosotros o cuando se dice Asamblea Constituyente, hay que pensar que en un Estado social y democrático es uno de los caminos de manifestación del poder constituyente originario. Per se, decir Asamblea Constituyente no es decir caos, desorganización, o como se dijo en algún minuto, Hugo Chávez o Nicolás Maduro. Asamblea Constituyente es un camino que se puede aceptar, que se puede llevar a cabo o no, pero no es un camino que implique per se una situación antijurídica. Estados Unidos, Francia, Italia, Perú, Brasil, Colombia. En algún minuto recurrieron a la Asamblea Constituyente. El segundo camino es el del plebiscito o referéndum. Se traduce en lo siguiente. El pueblo se pronuncia entre distintas alternativas que surgen del seno de una comisión representativa de los distintos sectores del país. Este procedimiento se utilizó, por ejemplo, para la Constitución de Chile de 1925, la Constitución francesa de 1946, la española de 1878 y la Reforma chilena de 1989. A ver, en este segundo camino, una comisión de estudios normalmente integrada por juristas, con intervención también del Parlamento, generan una carta fundamental. Y aprobado y determinado el texto, se lo someten a la aprobación de la ciudadanía a través de este plebiscito o referéndum. En el caso de la Asamblea Constituyente la cosa es diferente, o sea, nosotros nombramos a los comisionados y ellos la elaboran. Y una vez que la han elaborado, entra en vigencia. Ahora, desde un punto de vista histórico, yo creo que en nuestro país es más cercano a la idea del plebiscito y del referéndum, o sea, es decir, alguien la elabora, alguien la prepara, ciudadanos elegidos para ese determinado efecto, o bien el Parlamento, más otro estamento, pero en último término, un plebiscito que termine aprobando o rechazando el texto. De acuerdo al cronograma constitucional chileno, bueno, acuérdense que en nuestro país se habla del plebiscito de entrada y del plebiscito de salida. ¿Cuál es el de entrada? Bueno, el que debió haberse realizado en abril y que se va a realizar en octubre. Y si triunfa la opción apruebo, bueno, vamos a tener un plebiscito de salida cuando después la convención constituyente
haya elaborado el texto respectivo. Pero lo importante es no tenerle miedo a los mecanismos. No hay que tenerle miedo. ¿Por qué razón? Porque son mecanismos dentro de un cauce democrático. Ahora, ¿qué tipos de constituciones nosotros podemos encontrar? Bueno, eh, a ver, hay varias clasificaciones. Yo simplemente me voy a quedar con aquellas que son las más digeribles y más comprensibles, sobre todo pensando mañana en la ciudadanía, en el pueblo, en las personas, en nuestros alumnos. Las llamadas constituciones sumarias y desarrolladas. ¿Cuándo una constitución es sumaria o breve? Cuando se limitan a regular los aspectos esenciales de las instituciones. Dicho en otros términos, son aquellas que se hacen cargo de los lineamientos generales de una institución. En cambio, las constituciones desarrolladas pormenorizan materias que son propias más bien de las leyes inferiores. Como yo les decía, tengo en este minuto aquí en mis manos, mientras les hago la clase, la Constitución del Perú, de España, de Estados Unidos y de Colombia. Es increíble cómo la Constitución de Colombia es una constitución extraordinariamente desarrollada. De hecho, claramente, aquí yo estoy avanzando en el articulado de la Constitución y, por ejemplo, yo les puedo decir que la Constitución de Colombia, por lo que estoy viendo acá, tiene 391 artículos. Es una constitución, o sea, en un fondo tiene un suplemento. Aquí están los artículos, pero en general el suplemento tiene 300 artículos. Pero la constitución misma es bastante extensa, bastante extensa. O sea, las autoridades electorales, del Ministerio Público. Entonces yo les diría que es una constitución extremadamente desarrollada. En cambio, la constitución tanto del Perú como la de España, y para qué decir de Estados Unidos, son constituciones breves. Me parece que la constitución en general tiene que ser lo más breve posible. ¿Por qué razón? Porque la Constitución tiene que establecer los grandes cauces, lineamientos que va a ser desarrollado por la legislación inferior. No puede la Constitución ser una Constitución en extremo desarrollada. Es decir, creo que la capacidad de síntesis tiene que ser, o sea, debe valorarse en una Constitución. Si nos vamos a la Constitución de 1980, hay artículos que son extensísimos. Las atribuciones del presidente de la República, las materias de ley, por ejemplo. Artículos interminables. Me parece que es perfectamente posible articular una buena Constitución a partir de la síntesis. Y será la ley la que de alguna manera vaya determinando los contenidos más minuciosos. La Constitución debe señalarnos el camino, trazarnos el camino, grandes lineamientos, grandes ideas, grandes valores, grandes principios. O sea, si yo mañana digo respeto al medio ambiente, no tengo por qué en la Constitución desarrollar, por ejemplo, los atentados delictivos al medio ambiente, la contaminación de las aguas, del aire. O sea, eso lo regula una ley, la regula la ley inferior, un código penal, un código sancionatorio. O sea, a eso me estoy refiriendo. Otra clasificación de constitución es aquella que dice, mire, que hay constituciones escritas y consuetudinarias. ¿Cuál es la escrita? Bueno, la que está plasmada en un texto. La gran mayoría de los países del mundo tienen constituciones escritas. ¿Cuál es su ventaja? La certeza y seguridad jurídica. Yo voy
Tomo el libro, la busco en internet y veo el texto. Y sé perfectamente que el artículo, por ejemplo, el artículo 5 de la Constitución española dice, la capital del Estado es la Villa de Madrid. Y me dice entonces que el artículo 4, la bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble ancho, de doble anchura que cada una de las rojas. Eso me lo dice la Constitución española. Entonces yo, por lo tanto, si quiero saber cuál es la capital de España, abro la Constitución y la miro. Y eso está ahí. Fijeza, claridad. Pero en cambio, las constituciones consuetudinarias son aquellas que se van construyendo a partir de la repetición constante, uniforme, de normas de conducta, de precedentes, como ocurre, por ejemplo, con lo que es la Constitución de la Gran Bretaña, que es una constitución consuetudinaria. No tiene esta normativa, no tiene el papelito. Ahora, ¿qué ventaja tiene la constitución consuetudinaria? Su perfecta adaptabilidad, obviamente. La constitución escrita en muchos aspectos va quedando obsoleta con los cambios políticos, históricos, económicos y sociales. En cambio, la consuetudinaria se va adaptando de mejor forma. Eh, para la próxima cápsula vamos a seguir con la clasificación de las constituciones. Gracias.